Bueno, jóvenes, entonces continuando con el video tras anterior, o el video anterior, perdón, vamos a continuar con la explicación. Eh, Quiere decir que cada uno de estos rubros tiene un valor respectivo, ¿verdad? Que para el ejercicio que estamos haciendo, pues este tiene un valor de 30 millones, los edificios 19 millones, la capacitación eh, 4 millones, el equipo 10 millones y la supervisión 3 millones. En cuanto a la depreciación, entonces uno siempre maneja los montos por depreciación. Por ejemplo, si ustedes miran acá, esto es un 5% de lo que se deprecia anualmente un edificio. Entonces simplemente yo lo que voy a hacer es la multiplicación de los edificios, del valor del edificio por la depreciación. Y eso, ese monto que está ahí es el monto de la depreciación anual. Igual la capacitación se amortiza si se ha adquirido mediante una deuda, que normalmente aquí, como les decía en el video anterior, eso se define por medio del encargado del proyecto. El equipo, según el Ministerio de Hacienda, se deprecia en un 11%, inclusive puede ser hasta más dependiendo del edificio. Entonces eso lo multiplicamos por el 11% y nos va a dar la depreciación anual. La sumatoria de todo eso es el monto que tenemos que ir a poner allá en el monto de flujo de caja. Entonces, digamos, aquí serían 3.050.000. Entonces, este monto que está acá es de 3.050.000, ¿verdad? Vamos a ver, y ahí me lo cambia automáticamente, ¿verdad? Y aquí también 3.050.000. ¿Okay? Entonces, todo esto está ya formulado. ¿Y qué continúa por esta parte? Bueno, por ahí tenemos ya lo que es el monto de lo que es la depreciación y amortización total. Entonces, esto multiplicado por, ¿verdad? Los 15 años de vida útil de ese activo, porque también eso lo da el Ministerio de Hacienda. Cada uno de esos activos tiene una vida útil. En este caso, los edificios tienen una vida útil de 15 años. Eso me va a dar la depreciación que va a sufrir ese edificio durante los 15 años, ¿verdad? Que van a ser de 14.250.000. Y el equipo también va a tener una depreciación y va a tener también una vida útil que es de 5 años. Entonces, automáticamente esa depreciación anual de 1.100.000 multiplicado por 5 años, eso me va a dar la depreciación de esos 5 años. Este es el monto de depreciación y amortización anual. Lo que pasa es que, perdón, total, ese monto yo no lo voy a utilizar para nada. Y el valor de rescate es el valor de salvamento. Entonces, como los terrenos no se deprecian ni aprecian, entonces pasa con 30 millones. Este valor de rescate, ¿qué sería? La sumatoria del valor inicial menos la depreciación y amortización total. Quiere decir que eso quedaría como valor de salvamento de ese edificio. Después de los años de utilidad, que en este caso serían 5 años, esos edificios que empezaron costando 19 millones, terminarían teniendo un valor de 4.750.000. Y en el caso del equipo de diferente maquinaria, sería de 4.500.000. En la sumatoria de esos tres es lo que me va a dar a mí el valor de rescate. ¿Ok? Y ese valor de rescate es el que yo me voy a llevar para el flujo de caja y lo voy a colocar acá en el quinto año. Muy bien. Entonces, ya con eso vamos a hacer un estudio de caso para que ustedes vean cómo podría funcionar eso. En este caso, lo que yo les voy a pasar a ustedes es en una primera etapa que calculen los ingresos y los costos de un caso en específico, ¿verdad? Y para eso, voy a ver si lo tengo por acá para que ustedes lo vean. Tal vez, vamos a ver, el que les quiero pasar es un ejercicio muy bonito
que podemos utilizar de inversiones de Costa Rica, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se hace. Entonces dice que es un proyecto que se llama Canal Seco de Costa Rica. El gobierno de Costa Rica ha comenzado a evidenciar las necesidades y mejoras en la inversión pública de calidad a partir del 2016. Para ello propone un canal seco a nivel país que conecte en un solo tramo desde el norte al sur del país y que además genere inversión, empleo, innovación y mayores y mejores grados de tráfico de mercancías para los empresarios. El gobierno considera que necesita 900 millones de colones en inversiones, ¿ven? De las cuales 70% son fijas y el 30% son intangibles. Si ustedes se van al cuadro del flujo de caja, van a tener que hacer la división. Pueden poner el monto de inversiones o pueden poner aquí cuánto porcentaje de fijas y cuánto porcentaje de intangibles, ¿verdad? Creo que hasta ahí eso es relativamente sencillo. Además estiman que en terrenos el monto asciende a los 400 millones de colones. ¿Ven? Que es como esto que yo les he puesto acá, exactamente, ¿verdad? Que es esto que ustedes acabamos de analizar acá, terrenos, edificios, capacitación, etc. Nos devolvemos. Ok, además estiman que en terrenos el monto asciende a 400 millones de colones, en edificios se invertirán 15 millones, básicamente en edificios, entiéndase, casetas de seguridad y bodegas. Se necesita capacitar al personal que se tendrá en el proyecto, lo cual se ha estimado en 8.230.000 y por ende la supervisión del mismo en 7.828.000. Finalmente se requiere un equipo especializado valorado en 238 millones. Aquí viene la otra parte. Como en la mayoría de los proyectos han definido aquí apalancarse. ¿Qué era apalancarse? Apalancarse era endeudarse con un monto de 337 millones y lo han logrado negociar a una tasa de interés del 3,2% durante el periodo del proyecto que está definido en 5 años. Entonces, esa parte de endeudamiento, ustedes utilizan esto que está acá, ¿verdad? Y le van a poner aquí los 337 millones con la tasa de interés respectiva y con el plazo respectivo. Y el principal lo van a colocar aquí donde dice pago de principal, ¿ok? A partir del año 1. Y donde dice intereses, ¿verdad? Perdón, aquí, esto que dice intereses, lo van a colocar donde dice gastos financieros. ¿Okay? Según las proyecciones realizadas, los ingresos en el primer año serán de 600 millones. ¿Ok? Entonces, esto que ustedes ven acá es básicamente estos cálculos que yo he desarrollado en esta última pestaña, ¿verdad? Entonces, yo lo hice aquí punto por punto. Digamos, aquí los ingresos, estos son en el año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Como dice que los ingresos en el primer año van a ser de XX, entonces estos van a ser los primeros ingresos. Pero dice que además de eso, esos ingresos van a ser de 600 millones y que tendrán una tasa de crecimiento anual de 3,3. Es decir, estos ingresos van a ir creciendo por año 3,3%. Es decir, a estos 600 millones usted le tiene que sacar el 3,3% y se lo va a sumar porque es el 3,3% de esto que va a incrementarse. Eso le va a dar a usted un dato nuevo, diferente, que va a ser por ejemplo. A esto le va a sacar el 3,3% y se lo va a sumar para que le dé el tercer año y así hasta el quinto año. ¿Por qué hasta el quinto año? Porque son 5 años de la vida útil del proyecto. Y así se van a ir con los costos de administración que dicen que para el primer año va a ser de 12.700.000 con una tasa de crecimiento del 1,3%. Es decir, año con año a estos 12.700.000, usted le va a sacar el 1,3 y se lo va a sumar y eso le va a dar el dato del segundo año. Ese dato del segundo año le saca ¿qué sería? El 1,3%
y se lo suma para que le dé el dato del tercer año. Y así se va a ir también con los costos de venta estimados, que para el primer año van a ser de 22.892.000. Es decir, a eso usted le va a sacar el 3,2% y se lo va a sumar para el segundo año. Cuando ya tenga la sumatoria de eso, que es el segundo año, le va a volver a sacar el 3,2% y se lo va a sumar para que le sume al tercer año. ¿Okay? Cuando ustedes tengan todos esos rubros, vamos a hacer esta parte que es fundamental. Pero necesito que hagan primero esta parte de estos cálculos. Es decir, yo necesito que ustedes calculen los ingresos que se van a tener durante la vida útil, los costos administrativos de ventas y de producción, y estas capacitaciones y amortizaciones las van a calcular con lo siguiente. Este cuadrito de momento déjenlo por aparte, esto no lo van a calcular. Nada más tomen los terrenos, los edificios, la capacitación, el equipo y la supervisión y determinen esta depreciación o esta amortización anual. Cada uno de estos porcentajes es exactamente esto que tienen que hacer acá. Le van a poner el valor y le van a poner la depreciación anual. Eso les va a dar un dato. Y recordemos que en este caso la vida útil de cada uno de esos activos está definido como ese ejercicio que yo les voy a enviar, ¿verdad? Es decir, vamos a tomar como vida útil de los edificios 15 años y vamos a tomar como vida útil de los equipos los 5 años. Entonces, lo que van a hacer es ir sustituyendo esos valores, ¿ok? En esta parte sí van a cambiarle los porcentajes porque no sé si estarán exactamente igual con los mismos porcentajes y con los mismos montos, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera parte del ejercicio. Esta segunda parte es para medir algunos grados de riesgo, ¿verdad? Como ya lo están viendo ustedes acá. Pero si quieren, hagan primero esa parte para el día de mañana y yo les estaría pasando otro video explicativo de cómo vamos a valorar eso y de cómo vamos a calcular y cómo se compone cada uno de estos elementos de los bonos y de las primas de mercado y del riesgo diferencial. Después de eso vamos a sacar lo que nosotros llamamos una K, que es la tasa de costo de capital, que por eso se llama determinando K. ¿Qué es K? La K es el costo de capital de los recursos. Normalmente las personas se endeudan, como lo ven ustedes acá, como en la mayoría de los proyectos. ¿Por qué? Porque no siempre se tiene el capital necesario para asumir con el capital propio eso. Entonces, el costo de capital hace alusión a cuánto me cuesta a mí utilizar mis recursos en una opción de inversión o en otra opción de inversión. Si usted tuviera estos 337 millones en una cuenta bancaria o tendría diferentes opciones de inversión, a usted y a mí lo que nos interesaría es tener la mayor confiabilidad de que estos 337 millones, los voy a invertir en un proyecto que sea altamente rentable. Entonces, la tasa de costo de capital se compone de todos estos elementos. ¿Por qué hablamos de bonos de los Estados Unidos a 10 años, a 30 años? ¿Por qué hablamos de bonos de Costa Rica a 10 años? Porque todos esos bonos a usted le pagan un dinero, una prima, le pagan una muy buena cantidad de dinero, que de repente a rato es más práctico, más sencillo comprarse unos bonos de deuda de esos que irse a invertir en un proyecto de estos.
Pero resulta ser que la única manera para determinar cuánto debería yo de exigirle a esta inversión que me retorne la inversión. Es decir, la tasa de costo de capital se convierte en aquella tasa que yo debo exigirle a cualquier inversión que mínimamente me llegue a eso. Y para eso utilizo todos esos rubros, ¿verdad? Imagínense 337 millones invertidos en un bono de Estados Unidos a 30 años que te paga en términos reales 5,70. O sea, sumamente atractivo. Y alguien podría decir, bueno, yo prefiero utilizar los 337 millones en un bono que no irme a especular y a desarrollar y a romperme la cabeza desarrollando un tipo de proyecto de esos. Pero esto nos puede generar mucho más dinero que invertir en un bono. Entonces lo que andamos buscando es determinar esa tasa de costo de capital que me permita a mí decirle a este proyecto, lo mínimo que yo espero de usted es X porcentaje de utilidad que me dé anualmente por esta inversión. Si no, mejor yo no me meto con todo esto. Y eso lo vamos a calcular una vez que ustedes ya tengan entonces estimado todo lo que es este flujo de caja, ¿verdad? Van a tomar cuánto es el porcentaje de inversiones fijas, de diferidas, van a estimar los ingresos y los costos y egresos los van a calcular los de producción, los administrativos y los de ventas. Van a poner el monto de depreciación aquí y aquí y lo demás ya está formulado. Bueno, y el valor de rescate que lo tienen que calcular. Ojalá lo pudieran hacer. Bueno, yo sé que ahora no hay oportunidad para hacerlo grupalmente, pero de repente algunos se puedan reunir. No me gustaría que más bien lo hagan muy individual y que tal vez ustedes lo revisen entre ustedes. Pero yo voy a resolver el ejercicio y se los voy a enviar para que ustedes vayan viendo cómo es que se realiza. Pero sí, por favor, desarrollenlo, traten de calcular y estimar todos esos elementos para después entrar a calcular lo que es el BAN, el TIR y la tasa de costo de capital, que con las herramientas que tenemos de Excel actualmente, pues es mucho más sencillo. Y vamos a entrar a ver algunos elementos del riesgo, por ejemplo, cómo obtener esa beta y cómo tener esos factores de riesgo que normalmente encontramos. Y de esa manera, pues estaríamos ya completando un tema muy importante que sería también las inversiones en los proyectos. Esto se utiliza mucho, chicos, para los micros, los pequeños y los medianos empresarios cuando van a desarrollar algún tipo de inversión. Pues todos estos elementos son los que se calculan y todos estos elementos son los que se estiman para generar la data que nos permita determinar si seguimos o no seguimos con un proyecto de esos. Entonces vamos a calcular esos datos y después vamos a estimar el flujo, los elementos del BAN y el TIR. ¿Ok? En realidad eso es muy relativamente sencillo. Cuando ya nosotros tenemos todos esos elementos, calculamos el BAN y el TIR. Y después calculamos una relación beneficio-costo, ¿verdad? Pero para calcular el BAN y el TIR, yo necesito calcular la tasa de costo de capital, que hay tasa de costo de capital ponderado y hay tasa de costo de capital sin ponderar. La tasa de costo de capital ponderada es una ponderación de los recursos que utiliza el inversionista por medio de financiamiento y con recursos propios. Por eso se llama ponderado, porque es una ponderación de eso. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video que les voy a pasar, cómo se calcula y cómo se estima eso. Entonces, de momento, háganme el flujo, lean el caso, aplíquenlo. Yo les pasé ahí en el aula virtual,
yo les pasé un Excel, ¿verdad? Que es con el flujo de caja, y les voy a pasar este para que les sirva de guía, ¿ok? Y cualquier cosa, cualquier duda, estamos para servirles. Realícenlo, y el siguiente video que les voy a pasar va a ser sobre cómo calcular todo eso y cómo se vería todo eso ya materializado.